Bien, amados hermanos, entramos a Mateo capítulo 23, del versículo 3 hasta el versículo 36. El tema sugerido para esta lección es el ay de los del corazón falso. Lo que encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 36 es la advertencia de Jesús hacia los líderes judíos. Y lo que se ve, o el propósito de la lección, es que los hay mencionados hacia los líderes religiosos es como una muestra del futuro castigo venidero que los tendrá. En otras palabras, y como lo veremos más adelante, se ve una definición de lo que puede sugerir una aflicción, dolor, ira y tristeza de lo que Jesús estaba presentando en estos versículos. A manera de introducción, eh, vemos que a medida que Jesús continúa con el discurso directamente hacia los escribas, en la lección anterior miramos que ya no hay ninguna, digámosle así, ninguna intervención directamente con los escribas y fariseos, y como lo miramos en el capítulo 22 al finalizar, y lo que vemos entonces es Jesús hablando directamente acerca del carácter de los líderes religiosos, de cómo ellos se mostraban. Luego miramos el mismo capítulo 22, 23, en los primeros versículos, de cuál era el propósito de sus obras. Y básicamente lo que pudimos obtener era realmente para poder ser vistos de los hombres. Y luego al finalizar de ese versículo, pues Jesús nos hablaba acerca de cómo debe ser la manera de nuestro servicio. Y este servicio pues debe ser en humildad. Y siguiendo entonces con la misma dirección que había iniciado en los primeros versículos, ahora Jesús habla directamente, hablas también con la multitud, como se miraba en el versículo 1, y habla directamente a los escribas y fariseos, y lo que se ve en esta ocasión es utilizando varias veces, como se menciona aquí, 8 veces, el ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En los versículos que mirábamos, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, encontramos esta expresión. Cabe hacer la aclaración de que Mateo en su relato incluye 8 veces esta expresión de ay. Cuando nosotros, recapitulando, Mateo en el texto original menciona 7 ayes. Lo que se ve entonces es que posiblemente el traductor o el escribano, digámoslo así, se percató de que tanto los textos paralelos de Marcos y Lucas se mencionaba 8. Y lo que se ve entonces básicamente es que el escritor como tal o el escribano como tal, vemos que se lo incluye debido a que tanto en el texto original de los textos paralelos se menciona 8 veces. En el punto C, algunas de las versiones, como la NAS, menciona 8, pese a que el versículo 14 en la misma versión, pues la tiene en paréntesis. En la nueva versión internacional se menciona 7, debido a que el versículo 14 lo coloca en la pie de página, haciendo la observación que se menciona aquí. En nuestro caso particular, encontramos a Mateo como un libro de enseñanza. Si fuese un libro, digámosle así, en el sentido profético, sería razonable que nosotros consideráramos 7 ayes, debido a que el número 7 es un número en el cual revela perfección. Pero en el caso en el cual Mateo es un libro netamente de enseñanza, y debido a que a lo largo de la historia, algunos hermanos quienes han enseñado sobre este tema, no ha habido ninguna controversia como tal, me ha parecido razonable en el cual eh, incluirlo o hablar acerca de los 8 ayes que se menciona registrado en el libro de Mateo, haciendo la salvedad de que en el texto original se menciona 7. Y digo, verdad, que no ha habido ninguna controversia porque algunos hermanos, por ejemplo, el comentario de nuestro hermano Leo Bols, que fue cerca del año 1800 y algo,
de hermanos fieles dentro de la congregación, él menciona únicamente 7. Y hermanos contemporáneos, los cuales puede consultar, nuestro hermano Mark Dixon y nuestro hermano Wayne mencionan 8. Y digo, verdad, que no ha habido ninguna controversia, sino que ha sido, en cada uno se ha hecho la salvedad y la salvedad y la aclaración pertinente. También el hecho de que el Señor pronunciara estos ayes contra los dirigentes, vemos entonces que en uno de ellos, en 7 veces se menciona de manera, utilizando la manera o la palabra de hipócrita. Esto es una forma de una expresión sumamente fuerte hacia los líderes que se consideraban maestros del pueblo. Jesús entonces lo menciona y lo dice. Decimos entonces que la palabra ay es una palabra de denuncia solemne de castigo. Implica que realmente se avecinaban grandes calamidades de la más espantosa naturaleza, a los cuales al momento de Jesús pronunciarla, pues se estaba indicando que eran culpables de la justicia divina. También podía indicar o implicar un destino retributivo por años y edades de pecado. Según el diccionario Larousse, la palabra ay es una interjección y se usa en 2 sentidos, ¿verdad? La primera definición que menciona el diccionario es en forma de denuncia y que lo encontramos en Mateo capítulo 11, el versículo 21, como también en Mateo 18, el versículo 7. E incluye Mateo capítulo 23, 8 veces en el sentido de denuncia. Entonces, según Larousse, denota admiración, aflicción y dolor. Pero en Mateo, el texto que nos lleva a considerar en esta noche, significa una denuncia solemne del juicio que implica grandes calamidades que le estaban esperando a ellos como culpables. Vemos también que Jesús pronuncia una serie de ayes sobre los líderes religiosos, quienes ellos estaban rechazándole y a la misma, rechazando al Mesías, quien en la escritura, incluyendo Moisés mismo, había hablado acerca del Mesías. Y paradójicamente, aparte de estar rechazando al pueblo, ellos de manera equivocada estaban guiando al pueblo a un rumbo del cual no era el correcto. Y decimos, ¿verdad?, que lo hacían de manera errónea o equivocada, en un sentido que se esperaba de que ellos, como dirigentes, deberían aceptar al Mesías debido a que los profetas desde Moisés habían hablado de él. Y paradójicamente, ¿verdad?, pues ellos se consideraban guía del pueblo. Decíamos también todos los ayes mencionados aquí se menciona como un tono realmente severo, en el cual Jesús estaba indicando la condición de los líderes, y lo vemos, ¿verdad?, en la forma en la cual está mencionando, diciendo que son hipócritas. Vayamos entonces entrando de lleno al estudio, en el cual nosotros consideramos los 8 ayes a los líderes religiosos de Mateo 23. El primer ay que nosotros podemos considerar es el que nosotros encontramos en Mateo capítulo 23, el versículo 13. Y el ay mencionado en esta ocasión dice, ay de aquellos que cierran el reino de los cielos. Dice este versículo, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Este primer ay es porque ellos realmente estaban cerrando el reino de los cielos a los hombres. Y valga la aclaración que Jesús está diciendo, sin ellos tampoco entrar. Y nosotros vemos, y cuando nosotros consideramos, con frecuencia las personas eran expulsadas de la sinagoga cuando ellos aceptaban a Jesús como el Mesías. Y el caso en el cual podemos considerar es el que nosotros encontramos en Juan capítulo 9, versículo 22, en el cual dice de esta manera este versículo,
Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían puesto de acuerdo que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué encontramos de los padres del ciego que había nacido de ciego de nacimiento? Sabían exactamente qué es lo que había pasado con su hijo. Sabían exactamente que Jesús había obrado el milagro. Mas, sin embargo, debido al miedo que tenían de los fariseos de que si confesaban que Jesús era el Cristo, nótese la expresión, ¿verdad? Dice que serían expulsados. Y en esta ocasión sus padres fueron albergados por el miedo y realmente lo que se ve es que ellos no entraron o no dieron testimonio elocuente de lo que sería o de lo que se había logrado en cuanto al milagro de su hijo. En ese sentido, ellos cerraron el reino de Dios con su ejemplo. Juan capítulo 7, el versículo 48 dice esta manera: ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes de los fariseos? Decíamos entonces que ellos eran los maestros. Ellos también, en ciertos sentidos, debían de enseñar. Y muchas veces cuando se enseña, a veces se hace por la enseñanza misma, valga la redundancia, pero también se enseña con el ejemplo. Y lo que se ve en esta ocasión, en el versículo que acabamos de considerar, es que se hace la pregunta: ¿alguien ha creído? Y mencionando, ¿verdad?, acerca de los fariseos, diciendo, ¿alguien ha creído de los fariseos? Y obviamente la respuesta es no. Aunque sí habían discípulos por parte de los fariseos, pero muchas veces estos discípulos, en cierto sentido, eran de manera secreta para evitar sufrir a causa, ¿verdad?, de sus creencias. Y muchas veces la función de los fariseos es que siempre cuestionaban la enseñanza de Jesús. Como lo miramos en la última parte del capítulo 22, vemos las confrontaciones de los escribas y los fariseos, de qué manera pues estaban confrontando a Jesús o buscando la ocasión en la cual pudieran caer. También nosotros en Juan, capítulo 9, el versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí también muchas veces cerraban las puertas del reino de Dios, muchas veces con sus ejemplos, pero en el versículo en cuestión que se ve en el versículo 22 es que por su autoridad misma, es decir, que había mandato de manera clara y precisa diciendo que cualquiera que confesaba que Jesús era el Cristo, la consecuencia de esa confesión, dice, es que serían expulsados de la sinagoga. Vayamos viendo el segundo ay, y es el que nosotros encontramos en el capítulo 23, el versículo 14. Los líderes religiosos roban de los vulnerables. Dice este versículo: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aún cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Este versículo, ¿verdad?, como indicamos en la introducción del mismo, en los mejores manuscritos se omite este ay. Este ay demuestra la inconsistencia de los líderes religiosos y dicen que hacían largas oraciones para impresionar a la gente con su espiritualidad, pero a la misma vez oprimían a las viudas, aunque la ley ya había indicado que a estas personas se le debían de ayudar. Ellos, más sin embargo, se aprovechaban de la situación de ellas. Las viudas, podemos decir, que eran las personas más débiles y sin defensa debido a que no tenían el esposo y obviamente sin el sostenimiento del mismo.
Al morir el esposo, algunos de estos fariseos también se aprovechaban de ella, en el sentido de robándoles de sus casas o echándoles en la calle con sus hijos. Y en ese sentido a sus hijos los dejaban huérfanos. O a la misma vez los amenazaban con esclavitud con el fin de pagar sus deudas. Y vemos entonces en lo que se menciona en Lucas capítulo 16, el versículo 14, los fariseos eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Este versículo nos menciona entonces que la condición o la característica que los identificaba a ellos era la avaricia. Por ende, entonces, cuando miraban la oportunidad de personas o de viudas, las cuales eran eh, no tenían netamente la protección de su marido, era cuando ellos se aprovechaban de ello. Y la forma en la cual lo hacía es que se ofrecían como consejeros justos y y al ceder la viuda, estas personas se aprovechaban de la condición y se aprovechaban de la condición a los cuales, ¿verdad? Muchas veces las mujeres viudas pues perdían sus posesiones dejándolas aún más vulnerables. El tercer ay que nosotros podemos considerar es el que encontramos en Mateo 23, el versículo 15, en el cual los líderes religiosos guiaron a sus convertidos por el camino equivocado. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijos del infierno 2 veces más que ustedes. Jesús pronuncia el tercer ay sobre los escribas y fariseos. Y noten que Jesús no está cuestionando el esfuerzo que ellos hacen y en el cual dice que es de manera extrema para ganar a un prosélito. Y dice el versículo que recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Jesús realmente no está cuestionando el esfuerzo máximo que ellos hacen, sino que lo que ellos están diciendo, lo que al guiarlos o enseñarles sus tradiciones, no enseñándoles la ley, sino sus tradiciones, al hacerlo, pues los están convirtiendo en hijos del infierno 2 veces más que ustedes. Definiendo la palabra prosélito, es un gentil el cual es convertido al judaísmo. Y en este caso se trata de un converso a la doctrina de los escribas y fariseos. Y muchas veces se encuentran dos expresiones, digamos, cuando se hace referencia a los prosélitos. La primera expresión que nosotros encontramos es prosélito de la puerta. Estos realmente no se convertían realmente en judíos. Eran temerosos de Dios, simpatizaban con la religión judía, pero realmente se les llamaba de esa manera porque renunciaban a la religión pagana y, en cierto sentido, aceptaban cosas de la ley de Moisés y aún oraban a Dios, pero realmente no llegaban a circuncidarse. En hebreo, en Hechos capítulo 10, perdón, el versículo 2, menciona acerca de Cornelio, quien también era un prosélito. Dice este versículo, verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Verso 22 del capítulo 10, y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel, que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Y luego, la otra expresión que se escucha en cuanto a los prosélitos eh, es que eran prosélitos de justicia. Este grupo eran los que realmente se llegaban a circuncidar y aceptaban todos los preceptos de la ley.
El siguiente hay que podemos considerar, el cuarto, es el que nosotros encontramos en Mateo capítulo 23, del versículo 16 hasta el versículo 22, en el cual le dicen los líderes religiosos hacían juramentos falsos y engañosos. Dice de esta manera: hay ustedes guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Verso 17. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó al oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aquí Jesús los condena como guía de ciegos, en el cual le dice, hacían distinciones descuidadas en sus juramentos. Y vemos entonces que si un hombre juraba e invocaba la condenación de Dios, realmente está obligado a cumplir su juramento como tal. Y lo que nosotros consideramos en Mateo capítulo 5, el versículo 33, y considerando el versículo 37, perdón, dice de esta manera: también ha oído que se dijo a los antepasados, no jurará falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Verso 37, ahora bien, sea el de hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es mal de esto procede del mal. Aquí lo que tenemos en Mateo 5, el verso 33 y 37, tenemos el mismo principio enseñado. Y si nosotros consideramos lo que vemos en este ay acerca de los fariseos, básicamente ellos juraban por el templo y por el oro del templo, por el altar y por la ofrenda que está sobre el altar. Juraban por el cielo y por el trono, pero en cierto sentido lo hacían porque negaban la obligación de cumplir su juramento de estos casos. Y vemos que ellos en cierta manera lo hacían para tratar de zafarse de la obligación que incluía estos juramentos. Y vemos entonces la condena acerca de Jesús, en el cual está diciéndole, guías ciegos, insensatos y ciegos, y de igual manera le dice, necios y ciegos, como lo que nosotros encontramos en Mateo 15, verso 3. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento a causa de su tradición? Y era exactamente lo que pasaba. Ellos, por tratar de cumplir su tradición, quebrantaban la ley como tal, y era algo en el cual Jesús siempre estaba reclamándolo e insistándole a que ellos debían de cumplir lo que la ley también les mencionaba. Aquí se menciona algo acerca de perjurar. Debíamos de preguntarnos qué significa perjurar. Según la definición del diccionario indica que es jurar en falso, afirmar o negar algo que no es cierto. Se considera más serio que el mentir, porque es mentir bajo juramento. El perjurar ante el tribunal civil se considera también como un acto criminal. Y todo lo que nosotros vemos en este hay es que realmente, como se menciona en el versículo, dice, en cierto sentido eran insensatos, porque en el mismo versículo 17 se ve la parte a los cuales ellos consideraban de manera equivocada.
Porque Jesús está diciendo en este versículo, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? El oro que hace referencia eran los enchapados que tenía el templo como tal. Y muchas veces trataban de jurar por el oro para decir entonces que se hacían culpables acerca de la ley. Pero Jesús está diciéndole que realmente, ¿cuál es más importante? ¿El oro o el templo que realmente santificaba el oro? Era algo en el cual ellos no entendían que su percepción como tal pues era equivocada. Vemos igual situación en el versículo 18. No es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. La respuesta, perdón, está en el versículo 19. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? No olvidemos entonces que la ofrenda estaba sobre el altar y bajo la declaración que con nosotros encontramos en Éxodo, Levítico, encontramos entonces que Dios mismo estaba en el lugar santísimo justamente por estando en el altar sobre el propiciatorio y en el cual encontramos que en su afán de no querer cumplir sus propios juramentos, pues trataban de justificar lo que ellos consideraban que era lo correcto. El versículo 22, Jesús nuevamente le recalca lo erróneo de sus juramentos, y el cual es el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de Dios. Muchas veces juraban por el cielo, pero Jesús está diciendo, bueno, si juran por el cielo, tengan en cuenta que están jurando por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de Dios. Era algo en el cual ellos debían de considerar o, hacer cumplir su propio juramento que ellos estaban manifestando. Llegamos al quinto año. Este quinto lo que es el que nosotros encontramos en Mateo 23, verso 23 y versículo 24, en el cual los líderes religiosos estaban obsesionados con trivialidades. Aunque Jesús lo menciona aquí que eran básicamente cosas pequeñas, no le está condenando por hacer estas cosas que eran pequeñas, pero más sin embargo, en su afán de querer dedicar mayor atención a estas cosas pequeñas, en la denuncia de Jesús está diciéndoles que estaban ignorando las cosas más importantes. Mateo 23, verso 23 dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la mente, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho, sin descuidar aquella. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Aquí Jesús está condenando su descuido de muchos asuntos que son importantes o, por así decirlo, más importantes. Y estas cosas más importantes de la ley, pues era la justicia, la misericordia y la fe. Y esto lo hacían debido a su extrema atención hacia aquellas cosas que eran pequeñas. Y hablamos, ¿verdad?, detalles acerca de la ley, como era el diezmo de la menta, anís y comino. Consideramos entonces que el diezmo de estas diminutas especies de jardín, podríamos decir que es lo apropiado de acuerdo a los principios del diezmo de la ley de Moisés, como lo que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Y es lo que realmente vemos acerca de los fariseos. Y si nosotros consideramos el versículo, Jesús no se opone a este diezmo,
Pero Jesús lo que condena es el énfasis excesivo de estos deberes. Y al hacerlo, estaban descuidando las cosas que eran más importantes, las cuales Jesús estaba diciéndole. Y estas cosas más importantes eran lo que ellos olvidaban. Mateo capítulo 12, el versículo 7, en la defensa de Jesús acerca de las cosas que él estaba haciendo en día de reposo, Jesús les contesta a ellos diciéndole, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, lo que se menciona en Oseas capítulo 6, verso 6, en el cual dice, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Y esta demanda que nosotros vemos de Jesús se repite de manera reiterativa lo que Jesús esperaba de los fariseos. Es el asunto de la fe, de la misericordia y de la justicia, que era algo en el cual sí era necesario que debían de hacer. Y en este versículo de Mateo 12:7 era lo que Jesús estaba demandando, que ellos debían de ser misericordia. Y vemos también en cuanto al diezmo, generalmente era lo que se destinaba a los sacerdotes y levitas, perdón. Los diezmos se pagaban en especie, lo cual era una décima parte del aumento anual. Es decir, pagaron la décima parte de su grano, su viñedo, su ganado y todo aquello lo cual producía su campo, lo que nosotros leíamos en Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22. También la ley hacía una serie de excepciones y una de las excepciones que hacía es cuando un judío vivía lejos de Jerusalén, a este se le permitía cambiarlo por dinero y llevarlo a los sacerdotes. Lo que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 14, el versículo 24 y 25. Pero si el camino es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos en lugar del Señor tu Dios, escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces los cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Verso 27 también del mismo capítulo. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Este era entonces una de las excepciones que la ley permitía al judío que vivía lejos de la ciudad en la cual debía de colocar su diezmo. Hay algo interesante que se menciona en este versículo en el cual Jesús dice, guía ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. El mosquito, como lo conocemos, es un pequeño insecto, pero en la denuncia que Jesús está haciendo, está diciendo, cuelan el mosquito para no contaminarse de este animal que es inmundo, pero realmente dice, se tragaban el camello, que también era un animal inmundo. Y si nosotros lo vemos en proporción, pues en cuanto al tamaño, Jesús está diciéndole que realmente se tragaba aquello que realmente debían de colar por algo en el cual ellos le mostraban mayor énfasis. En Levíticos capítulo 11, el versículo 4, en cuanto a referencia al camello, dice de esta manera, sin embargo, de los que rumian o tienen pezuñas divididas, no comerá esto. El camello, porque aunque rumia, no tiene pezuñas divididas, será inmundo para ustedes. En esta expresión, ¿verdad? Acerca de que ellos se tragaban el camello, siendo un animal inmundo, es siempre o podemos ver o podemos destacar aquí la forma de enseñanza que Jesús tenía en cuanto a eh, usar la figura de contraste, y en esta ocasión lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es que eran completamente guías ciegos, porque realmente hacían la cuestión de colar el mosquito, pero se estaban tragando aquel que era más grande.
Aprovechando un poco más el tiempo, yo creo que me va a dar tiempo de ver el sexto ay. Y creo que este estudio ¿verdad? Nos va a tocar hacer en dos partes. El sexto ay es el que nosotros encontramos en Mateo 23, del versículo 25 al versículo 26, en los cuales este ay, los líderes religiosos eran impuros por dentro y por fuera. Mateo 23, verso 25-26 dice de esta manera: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera quede también limpio. Lo que Jesús estaba condenando con este ay es la apariencia exterior engañosa de los escribas y fariseos, pero por dentro la condición de ellos mismos era completamente llena de inmundicia. Por eso encontramos a Jesús diciéndoles que debían de limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quedara limpio. En otras palabras, si uno limpia primero el corazón, entonces toda tu vida será piadosa y pura. Si el corazón en sí tiene estos resultados de la vida, lo que encontramos en Proverbios capítulo 4, el versículo 23, en el cual dice de esta manera: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y un texto más a considerar es Mateo capítulo 12, el versículo 33, acerca del proverbio de hacer un árbol bueno, identificado también con su buen fruto. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Básicamente lo que vemos de Jesús es que debían de limpiar o guardar su corazón, y lo que ellos iban a proyectar exactamente pues era lo que estaba en su corazón. Y vemos entonces la demanda de Jesús es que su condición que ellos proyectaban hacia la comunidad era de que limpiaban lo exterior, pero realmente lo que estaba dentro de su corazón, pues estaban llenos o repletos de robo y de desenfreno. Y lo que miramos en el segundo ay, mencionado en el versículo 14, una de las formas en la cual revelaba lo que estaba dentro de su corazón era la avaricia. Y aparte de la avaricia en el sentido de quitarle las posesiones que tenía la viuda con el fin de aprovecharse de su condición, pues es lo que ellos estaban proyectando, lo que realmente había dentro de su corazón. Creo, hermano, quisiera terminar en esta ocasión, en este versículo, en el versículo 26, para luego, ¿verdad? En el siguiente estudio poder terminar esta lección y poder, ¿verdad? Pues continuar con ello. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad y que el Señor les bendiga.